La mente, yo no sé si todavía tienes alguna duda, igual sí, eh, yo probablemente también, profundamente. Eh, la mente va sola, Sí, la mente va sola. O sea, entran pensamientos, entran los pensamientos que entran. Por eso llamo siempre la atención, fíjate en el momento en el que entra el pensamiento, cómo es de espontáneo, cómo no lo podías haber hecho antes ni después, sino que es cuando es. Entonces, hay un darse cuenta del pensamiento. Si ese darse cuenta del pensamiento no sucede, el pensamiento sigue corriendo. Y entonces es cuando una mira el reloj y dice, llevo 3 cuartos de hora pensando sin parar. ¿Vale? Entonces, bueno, de repente se, una se da cuenta. Te darás cuenta que en la práctica ese darse cuenta de que hay pensamiento es mucho más frecuente que luego ahí fuera. sí, Porque luego en la vida cotidiana una no se da cuenta que está pensando. sí, Estás no. en la cosa del día. Ujú. Eso no quiere decir que una no piense. Lo único que quiere decir es que el pensamiento no se corta. Sí, no, yo lo veo porque en un momento estoy pensando en la planta que voy a poner, en el otro mira que no sé qué, y en el pasado, en el futuro, Eso eh, es. y Y cuando vas de uno a me otro. gusta, vas de un lado a otro, Eso es. y como tú dices, el día a día, pues no, sí, no es así. Entonces en la práctica tenemos cuenta de darnos cuenta de que estamos pensando, porque cuando nos damos cuenta, aunque no sea más que por un segundo, eso se fracciona, se corta. Y Ujú. entonces cuando se corta el pensamiento, se crea un espacio en el que uno está en otro estado, desde el que se puede ver el pensamiento. Es como cuando estás durmiendo, que hasta que no te despiertas, no te das cuenta que estás soñando. Tienes que despertarte, aunque luego des otra cabezada, Ujú. pero para darte cuenta que estás soñando, porque si no estás tan dentro del sueño que parece todo verdad. Eso mismo parece en vigilia igual, pero ya en otro estado, en el estado de pensamiento. De manera que para darnos cuenta que hay pensamientos, lo que sucede es que se produce como un pequeño despertar en el que una pasa del estado de pensamiento a otro estado, desde el cual, que se llama, le llaman en sánscrito, la traducción es observación, desde el que se puede ver que ha habido un pensamiento. Sí, Porque si estás pensando, la corriente te arrastra. sí, Entonces uno, oh, pero ese salto al otro estado no se hace de manera voluntaria, simplemente sucede, simplemente sucede. Eso es muy interesante. Es decir, porque a uno empieza profundizando en la comprensión de que ese darse cuenta sucede, uno va relajándose ante lo que no puede controlar, porque la idea es mm, siempre querer controlar y uno tensa. Entonces, cuando vas comprendiendo que no puedes controlar, se afloja. Y por eso hay relajación, aunque sea poquita, pero es que como estamos tan tensos, aunque sea un poquito ya hace muchísimo. Entonces, se produce, desde el otro estado se produce la visión de los pensamientos. Los pensamientos que luego tienen los contenidos que tienen. Pues la planta que voy a poner, lo que voy a comer mañana, el esto, lo otro, y va uno del pasado al futuro, soñaciones de todo tipo. Y esos contenidos tampoco los elegimos. no, Ojalá pudiéramos elegirlos. Sería siempre un pensamiento operativo. Es decir, tengo que hacer esto, a ver cómo lo hago, pum, pum, pum. Pero es que eso no es así. La cantidad de veces que una uf, ensueña que eso no va a ningún lado. Y a veces yo por lo menos tengo la sensación de que es muy, muy operativo el pensamiento, pero luego, no, luego salgo de la práctica y no se operativiza, no pasa aquello que me había dicho en la mente que iba a pasar. sí, Bueno, y ahí vamos, ahí vamos. En la práctica uno se da cuenta de que hay pensamientos que no podemos controlar. Entonces, la pretensión de dejar de pensar o la pretensión de cambiar los pensamientos, todo eso va cayendo con la práctica. Uno va amigándose con los pensamientos que hay, los que sean. sí, Los que sean. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Puede ser que ocurra, pero a mí no me ha ocurrido. A lo mejor hay alguien que sí. Digamos que yo voy experimentando como un amigarme de manera progresiva, incluso con mis peores fantasmas, que van haciéndose su sitio ahí dentro.
y luego desaparecen y luego vuelven a aparecer y luego me aparecen otros y luego me aparecen cosas que no quiero pensar, pero están ahí. Y poco a poco, por lo menos mi experiencia, lo que viene siendo es como un aflojar y dejar que como decimos, practicamos con apertura y dejar que lo que está esté. Y cuando ya tenga que irse, ya se irá. Eso no quiere decir que sea mi preferencia. Eso no quiere decir que me guste. Simplemente quiere decir que la lucha contra eso no está. O sea, puede estar mi desagrado. ¿A usted le gusta estar con la cabeza así? No, a mí no. Yo prefiero estar con la cabeza despejada. Pero cuando entran y la cabeza se me embota, entonces lo que yo noto es una progresiva relajación con eso que hay. De manera que puedo ser alguien como con la cabeza como un bombo, pero, pero estoy tranquila. Con ese bombo estoy tranquila. Ese es el propósito de nuestra práctica, ponernos a bien con lo que pasa, con lo que nos pasa en cada momento. Y a veces en que es posible y otras veces en que lo que hay es una pelea frontal. Y entonces es decir, bueno, estoy peleada con un demonio contra lo que me está pasando, ¿ok? Y una va aflojando, aflojando contra lo que hay, que incluye, como digo, la enorme batalla y pelea, oposición, resistencia a lo que hay. Y ese es nuestro propósito en la práctica, hacer sitio a lo que hay, ensanchando, ensanchando, cada vez más anchos, cada vez más espacio. Y con eso quiero decir, cada vez más espacio, cuando hay sitio dentro, lo que hay es que cabe más vida, cabe más lo que pasa, porque de la otra manera la mente cierra. Y entonces solamente pasa o solamente dejo lo que mi mente dice que tiene que ser, todo lo demás hay una tensión por excluirlo, por echarlo, por quitarlo. Entonces, la práctica lo que hace es que eso que antes estaba como queriendo ser excluido, de repente pilla su sitio. Y entonces hay más sitio por dentro. Y entonces cuando ya no tiene que pasar lo que yo digo que tiene que pasar, sino que pasa lo que pasa, la sensación es de enorme libertad. Es de libertad total. Ya no, es como que está ok, o sea, me gustará o no, pero... Es como aceptando, es como aceptando. Sí, pero no es un aceptar, porque el aceptar muchas veces parece que es voluntario, que tengo yo que aceptar. No, no, esto pasa, es aceptación como consecuencia, no como objetivo. O sea, bueno, pues sí, gustarme no, pero ahí vamos. Ese es un poco lo que va pasando con nuestra práctica. ¿Mm? Bueno, chicas, pues nada, hasta el lunes. Bueno, muchas